Érase una vez, en un tranquilo pueblo enclavado entre ondulantes colinas y serenos paisajes, un venerado sabio llamado Rishi. Era conocido en todo el país no solo por su sabiduría, sino también por su notable capacidad para guiar a las personas en el control de sus emociones. El viaje de Rishi hacia el dominio emocional comenzó cuando era apenas un niño. Siempre había sido muy sensible y a menudo se dejaba abrumar por sus propias emociones. Al crecer en el pueblo, fue testigo de los estragos que las emociones descontroladas. ¿Cómo puedo dominar verdaderamente el arte de controlar las emociones? Ananda miró profundamente a los ojos de Rishi, su voz llena de compasión, y dijo: «Querido discípulo, la verdadera maestría no radica solo en observar las emociones, sino en comprender sus orígenes y aprovechar su energía. Las emociones son como caballos salvajes. Para controlarlas, primero hay que hacerse amigo de ellas, no reprimirlas». Rishi asimiló estas palabras y se dio cuenta de que necesitaba ahondar en las raíces de sus emociones. Comenzó a explorar los desencadenantes y los patrones que conducían a sus reacciones emocionales. A través de la contemplación y la introspección, desenredó la maraña de sus sentimientos. Para continuar su camino, Ananda animó a Rishi a practicar la autocompasión. Rishi comenzó a tratarse a sí mismo con la misma amabilidad y comprensión que ofrecía a los demás. Comprendió que la autocrítica y los juicios severos solo alimentaban las emociones negativas. Con el tiempo, la autocompasión se convirtió en una herramienta poderosa en su caja de herramientas emocional. Rishi también aprendió el arte de transformar las emociones negativas en acciones positivas. La ira, en lugar de estallar en conflicto, podría aprovecharse para convertirse en una fuerza de cambio. El dolor, en lugar de paralizar, podría convertirse en una fuente de empatía y compasión. La noticia de la transformación de Rishi se difundió rápidamente por el pueblo, y personas de todos los ámbitos de la vida buscaron su guía. Acudieron a él agobiados por la ira, la ansiedad y la desesperación, buscando consuelo y comprensión. Con su serena presencia y profunda sabiduría, Rishi los ayudó a navegar por los turbulentos mares de sus emociones. Les enseñó que las emociones, cuando se comprenden y se aprovechan, pueden ser poderosas aliadas en el viaje de la vida. En lugar de dejarse llevar por la tempestad, podrían aprender a navegar a través de ella. Un día, una joven llamada Lila se acercó a Rishi. Su rostro estaba nublado por la ansiedad. Había estado luchando contra la preocupación y el miedo crónicos. Incapaz de encontrar la paz interior, Rishi se sentó con Lila en silencio, permitiéndole expresar sus ansiedades sin interrupción. La escuchó con el corazón abierto, manteniendo un espacio de compasión por su angustia. Después de un tiempo, Lila miró a Rishi y le preguntó: «Maestro, ¿cómo puedo controlar mi ansiedad? ¿Cómo puedo encontrar la paz en medio de este miedo abrumador?». Rishi sonrió suavemente y dijo: «Querida Lila, la ansiedad es una respuesta natural a las incertidumbres de la vida. Es vital honrar tus emociones y permitirles fluir libremente. Pero recuerda, la ansiedad no es eterna, es impermanente. Como de todas las cosas en la vida, al experimentar y aceptar plenamente tus miedos, puedes encontrar la fuerza para controlarlos y descubrir la paz interior». Con el tiempo, Lila comenzó a practicar el arte de controlar sus emociones. Aprendió a aceptar su ansiedad sin resistencia, reconociéndola como parte de su paisaje emocional. Lenta, pero firmemente, Lila encontró consuelo en la impermanencia de sus emociones, entendiendo que iban y venían como nubes pasajeras en el cielo. A medida que pasaban los años, la reputación de Rishi como un sabio que podía guiar a las personas a controlar sus emociones siguió creciendo. La gente viajaba desde tierras lejanas para buscar su sabiduría y aprender de sus enseñanzas.
La humilde ermita de Rishi se había convertido en un santuario para quienes buscaban el equilibrio emocional y la paz interior. Un día, un hombre llamado Arjun llegó a la ermita. Había oído hablar de la extraordinaria capacidad de Rishi para ayudar a las personas a controlar sus emociones y había viajado una gran distancia para buscar su guía. Arjun estaba consumido por la ira, y eso había causado confusión en su vida personal y profesional. Rishi saludó a Arjun con una cálida sonrisa y lo invitó a sentarse. El rostro de Arjun estaba marcado por la frustración y el resentimiento. Anhelaba encontrar una manera de controlar su ira y encontrar la paz interior. Rishi, con profunda empatía, comenzó a guiar a Arjun en el arte de controlar las emociones. Explicó que la ira, como cualquier emoción, era un mensajero que transmitía información valiosa sobre necesidades insatisfechas y límites. Al escuchar su ira y comprender su origen, Arjuna podía comenzar a controlarla. Rishi le enseñó a Arjuna el poder de la atención plena y cómo hacer una pausa antes de reaccionar. En el calor del momento, animó a Arjuna a respirar profundamente, creando un espacio entre el estímulo y la respuesta. En ese espacio, Arjuna pudo elegir una forma más equilibrada y constructiva de expresar sus sentimientos. A medida que los días se convertían en semanas, Arjun practicó diligentemente las enseñanzas de Rishi. Aprendió a reconocer los primeros signos de la ira, lo que le dio la capacidad de dar un paso atrás antes de que lo consumiera. Con el tiempo, logró controlar su ira y la transformó de una fuerza destructiva en un catalizador para un cambio positivo. Una tarde tranquila, mientras Rishi y Arjun estaban sentados junto al fuego, las llamas danzaban al ritmo de la noche. Arjun, ahora un hombre transformado, susurró: «Maestro, me has mostrado el camino para controlar mis emociones, especialmente mi ira. Estaré eternamente agradecido por tu guía». Rishi sonrió y respondió: «Arjun, recuerda que fuiste tú quien encontró la fuerza dentro de ti para controlar tus emociones. Yo soy solo un guía. La verdadera maestría reside en tu capacidad para controlar tus emociones y encontrar la paz interior». Arjun asintió con la cabeza, profundamente comprendido. Se dio cuenta de que el arte de controlar las emociones era un viaje que duraba toda la vida, no un destino. Requería paciencia, resiliencia y una compasión inquebrantable por uno mismo y por los demás. A medida que pasaban los años, Rishi siguió siendo un faro para quienes buscaban controlar sus emociones. Su humilde ermita siguió siendo un lugar de consuelo y transformación para innumerables personas. Cada persona que abandonó su ermita recibió la sabiduría necesaria para navegar por el complejo terreno de sus emociones. La vida de Rishi se había convertido en un testimonio del poder transformador de la comprensión y el control de las propias emociones. Sus enseñanzas habían inculcado en las personas la capacidad de navegar sobre las olas de sus sentimientos. En lugar de dejarse llevar por ellos, les había dado el poder de encontrar la paz y la serenidad en su interior, independientemente de los desafíos de la vida. La historia de Rishi, el sabio que dominó el arte de controlar las emociones, nos recuerda que las emociones son parte de la experiencia humana. En lugar de reprimirlas o dejarnos controlar por ellas, tenemos el poder de comprender y canalizar su energía para el crecimiento personal y el cambio positivo. Esforcémonos todos por convertirnos en maestros de nuestras emociones y encontrar la serenidad que se encuentra en lo más profundo de nuestro corazón.